Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Aprendamos Geografía, en el cual vamos a trabajar sobre cómo nació la geografía y cómo empezamos a discutir el mundo. ¿Sí? Vamos con nuestro primer episodio. Aprendamos, 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 aprendamos geografía, geografía, aprendamos geografía, geografía, aprendamos geografía, geografía. Bueno, me presento, bienvenidos primero que nada. Soy el profesor Lautaro Barrera, sí, encargado de la página Aprendamos Geografía, y vamos a discutir ahora ciertas cuestiones epistemológicas dentro de nuestra disciplina, ¿sí? Recordarles que esto va a ser, vamos a tener entregas semanales o diarias, eso lo vamos a ir viendo, pero que quiero que trabajemos como una discusión, ¿sí? Quiero que sea un espacio de ida y vuelta, que no se queden siempre con lo único que yo digo acá en este podcast, sino que la investigación, la refutación y demás pueden ser algo interesante para el intercambio de ideas, ¿sí? Así que siéntanse en libertad de enviarme algún mensaje de vez en cuando por Instagram, por Facebook o por el canal de YouTube, en el cual tengamos un ida y vuelta sobre algunas cuestiones sobre esta disciplina tan hermosa, ¿no? Y en ese sentido vamos a comenzar entonces a discutir el tema central del podcast de hoy, que es de las escuelas geográficas, ¿sí? Que hay algo que me parece importante aclarar antes de empezar a hablar de ellas, ¿sí? Que la geografía no nació como una disciplina neutral, ¿sí? Siempre tuvo un enfoque sobre la descripción del mundo, ¿sí? Entonces, si empezamos a entender la geografía como una disciplina, podemos, sí, posicionarnos hace varios siglos atrás, pero me parece un poco más concreto si nos posicionamos en el siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, en el contexto en el que Europa empieza a expandirse, ¿sí? Imperialmente, y estos estados-nación que empiezan a explorar nuevos territorios, colonizando y demás, comienzan a tener una estrategia sobre la medición, la cartografía y la clasificación de los nuevos territorios que están explorando, ¿sí? Es importante entonces posicionarnos en este punto de partida. Para ello vamos a ver a nuestro primer geógrafo importante, ese geógrafo naturalista, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que la disciplina en sus comienzos estaba muy ligada con la naturaleza, con la naturalista. Y vamos a hablar entonces de Alexander von Humboldt, ¿sí? Él introduce una idea clave. La naturaleza funciona como un sistema interconectado, ¿sí? Él decía que todo está relacionado, que no se puede estudiar el fenómeno de manera aislada y que esa mirada sistémica va a ser fundamental para la geografía moderna. Bien. Casi en paralelo, la disciplina empieza a institucionalizarse en universidades alemanas y francesas. Y ahí aparece una tensión que la va a acompañar siempre. ¿La geografía describe el mundo o lo explica? ¿Es física o es social? Sí, esto es fundamental para nuestra disciplina. Antes de comenzar la explicación, si te animás, déjame un comentario en el canal de YouTube sobre qué te parece a vos, si es más física o más social. Es una discusión interesante y que, a pesar de los siglos que hayan pasado, es algo que se sigue discutiendo. Bien, como habíamos mencionado entonces, en ese momento va a surgir algo que se llama el determinismo ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que su pensador, Friedrich Ratzel, ¿sí? Plantea que el Estado es casi un organismo vivo que necesita expandirse para sobrevivir. Y sostiene que el ambiente va a condicionar de manera decisiva el desarrollo de estos pueblos, ¿sí? Es decir, que va a determinar, ¿sí? El ambiente, cómo esas sociedades van a reaccionar a estas expansiones. ¿Bien? Si lo pensamos en voz alta, eso no era solamente una teoría académica. Era una forma de justificar la expansión territorial, ¿sí?
ciertos pueblos se encuentran atrasados por sus climas, sus geografías, ¿sí? Entonces, parece hasta necesario que nosotros, los avanzados, pensaban ellos, dominemos aquellos espacios que están más atrasados que nosotros, ¿sí? Ya la dominación estaba institucionalizada y era necesaria, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y va a ser uno de los puntapiés fundacional del determinismo ambiental. Ahí la geografía empieza a mostrar algo incómodo. Puede ser institucionalizada para legitimar el poder, ¿sí? Después, a comienzos del siglo XX, aparece una reacción a esta mirada de Ratzel, ¿sí? Paul Vidal de Lablache, ¿sí? Propone el posibilismo. ¿Desde dónde? Desde la escuela francesa, ¿sí? La escuela francesa del posibilismo geográfico, donde se dice que el ambiente no determina, sino que ofrece posibilidades, ¿sí? No te determina, te ofrece posibilidades, ¿sí? Las sociedades eligen dentro de esas condiciones qué hacer y qué no hacer. ¿Bien? Es una mirada bastante interesante porque ahí se introduce el margen de acción humana, ¿sí? Vidal hablaba del género de vida. El género de vida es su gran tesis en donde él dice que la forma en que cada sociedad organiza su relación con el entorno ya no es destino biológico, sino que es una decisión histórica, ¿sí? Esto es importante. No es un destino biológico, sino que es una decisión histórica. ¿Bien? Pero todavía la geografía no estaba preguntándose demasiado por las estructuras económicas que organizaban esos territorios. Eso va a venir después, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XX, la influencia del positivismo y el auge de la ciencia cuantitativa, la geografía intenta formalizarse, ¿sí? Buscar una formalidad. Aparece la revolución cuantitativa, donde se buscan modelos matemáticos donde patrones espaciales se expliquen por leyes generales. ¿Bien? El espacio se convierte en variable medible y eso aporta herramientas potentes. Si no existiese este movimiento, no existirían los conocidos SIG, ¿sí? Que son los sistemas de información geográfica que utilizamos hoy en día. ¿Sí? Gracias a eso podemos coexistir, digamos, ¿sí? Dentro de las miradas. Pero también genera una sensación extraña, ¿sí? Si todo se convierte en modelo, ¿dónde queda el conflicto? ¿Sí? Para pensar. Y es ahí donde irrumpe la geografía crítica de la mano de David Harvey, ¿sí? Por ejemplo, plantea que el espacio no es un escenario pasivo. Es producido por el capitalismo, ¿sí? Las ciudades no crecen de manera azarosa. Crecen según la lógica de acumulación, ¿sí? La tesis de Harvey plantea esta postura. Harvey llega a decir que el capitalismo no solo produce mercancías, produce espacio. Y eso cambia radicalmente la discusión. Porque entonces la segregación urbana, la concentración de la tierra o la desigualdad regional dejan de ser problemas técnicos. Se convierten en expresiones espaciales de relaciones de poder. En América Latina esta mirada es especialmente fuerte. Basta pensar en nuestras ciudades, en la coexistencia de barrios cerrados y asentamientos precarios. No es casualidad. Es resultado de decisiones estructurales. Milton Santos, el geógrafo brasilero, lo sintetiza de una manera que a mí siempre me resultó impactante, ¿sí? Él decía que el espacio es un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones. Es decir, infraestructura y práctica social al mismo tiempo. Materialidad e intención. Bien. Paralelamente surgen miradas más humanistas. Ji-Fu Tuan introduce la idea de que el espacio también se vive, que hay una dimensión subjetiva y que el lugar tiene significado, ya que nosotros podemos plantear que una plaza, desde la lógica cuantitativa, es una plaza, es un espacio verde, necesario en una ciudad para que la respiración, para la generación de oxígeno, para el esparcimiento mental de las personas y demás. Sin embargo, una plaza
puede significar todo eso desde la mirada cuantitativa, pero desde la mirada cualitativa, más humanista, podemos decir que es un espacio de memoria, es un espacio de identidad, ¿sí? Esa plaza, para la persona que vive en la esquina de esa plaza, puede significar el lugar donde saca a pasear el perro, donde disfruta de las tardes con sus hijos. Sin embargo, para una persona en situación de calle puede ser el espacio donde encuentre refugio cada noche y donde duerma con sus amigos o familia por una necesidad social de no tener vivienda. ¿Bien? Entonces tenemos el mismo espacio mirados desde dos miradas distintas y así puede multiplicarse por la cantidad de población que lo transite, ¿sí? Porque la memoria y la identidad es individual, pero también es colectiva, ¿sí? Esto es importante entenderlo. Entonces, cuando uno mira la historia de las escuelas geográficas, lo que ve no es una sucesión lineal, ¿sí? Primero fue el determinismo, después el posibilismo, después fue la geografía crítica, después, antes de la geografía crítica había sido la determinista, la cuantitativa, y después de la geografía radical, y así sucesivamente, que hemos tenido varias miradas a través del tiempo. Sino que muchas veces estas miradas van a coexistir, ¿sí? Se ven discusiones, se ven tensiones, se ven contextos históricos que van moldeando esta teoría, ¿sí? La geografía nació describiendo el mundo en el marco de la expansión europea, pero se volvió científica buscando legitimidad. Se volvió crítica cuando empezó a preguntarse de las estructuras de poder y se volvió mucho más compleja cuando incorporó la experiencia subjetiva, ¿sí? Y hay algo que me parece fundamental de todo esto, que ninguna forma de ver el territorio es inocente, ¿sí? Nunca, como veamos el territorio nosotros, va a ser de una mirada inocente, ¿sí? Cada escuela ha moldeado la realidad social para que la entendamos de maneras distintas y produzcamos información necesaria para cada momento histórico, ¿sí? Entonces, si pensamos que el ambiente determina todo, las desigualdades parecen inevitables, ¿sí? Si entendemos que el espacio es construido, entonces entendemos que puede transformarse. Ya no nos determina el espacio en el que vivimos, sino que al ser construido nosotros somos artífices de nuestro destino. Y tal vez ahí esté la clave de por qué la historia de las escuelas geográficas no es solamente un contenido académico, sino que es una discusión sobre qué mundo creemos posible, ¿sí? Este fue un brevísimo recorrido sobre las escuelas geográficas, y si te pareció interesante este contenido, te recomiendo que te suscribas, que le des me gusta y que sigamos manteniéndonos en línea para que nos puedas dar ideas para el contenido que realmente queremos producir entre todos. Si sentís que hay alguna escuela geográfica que quedamos cortos con la explicación, déjamelo en comentarios y podemos hacer un nuevo video sobre esas miradas de esas escuelas geográficas que quizás te interesen un poco más. Por mi parte, hasta acá llegamos. Les agradezco haber estado del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por todo. Soy el profesor Lautaro Barrera y esto fue Aprendamos Geografía, el podcast. Muchas gracias. Aprendamos, 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 aprendamos.